Si alguien quiere preguntarle algo más, al final de la mesa, pues podrá haber intervenciones. Bueno, ahora va a continuar Manuel Melgar Camanzana con una ponencia sobre los fondos documentales sobre la represión en Ávila en los archivos estatales. Bueno, Manuel es miembro del Cuerpo Facultativo de Archivos y se ha desempeñado, entre otros puestos, como director del Centro Documental de la Memoria Histórica y director del Archivo Militar General de Ávila. Y bueno, también ha sido presidente de la Asociación de Archivos de Castilla y León. Es autor de obras como los archivos militares, qué son y cómo se tratan, y de distintos artículos y capítulos pues, sobre fondos documentales para la memoria e historia de España del 31 a la transición. Y nada, pues, sin más le cedo la palabra. Buenos días, casi tardes ya. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, se oye bien, ¿no?, por haberme invitado a participar y poder explicar o poder, por lo menos, definir algunos de los fondos que se conservan en los archivos estatales relacionados con la represión de Ávila y su provincia. Y cuando me refiero a archivos estatales, quiero delimitar el ámbito, porque Antonio ha hablado de archivos militares, que son archivos estatales, algunos fondos de los archivos provinciales también son archivos estatales, los archivos del Ministerio de Interior también son archivos estatales, o los archivos de Patrimonio Nacional o de Justicia. Por tanto, yo me voy a limitar a los archivos que dependen de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte. Y entre ellos haremos referencia al Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, al Archivo General de la Administración, al Archivo Histórico Nacional, pero sobre todo y especialmente al Centro Documental de la Memoria Histórica. ¿Y ello por qué? Porque el Centro Documental de la Memoria Histórica ha hecho una labor de recuperación ya desde la época de la transición en los últimos años y de concentración de fondos sobre la represión, y está destinado a ser el centro que acumule todos estos fondos y que están pendientes todavía de transferir en otros archivos, como puede ser el Archivo General de la Administración. Por eso me parece que es quizás el más relevante, aunque hay otros que contienen fondos que es muy probable que cuando tengamos espacio acaben en el archivo de Salamanca, el archivo que está en Salamanca, que es un archivo de carácter estatal, como he dicho. Podríamos decir que el Centro Documental de la Memoria Histórica es la última fase en una evolución institucional de una serie de organismos que se crean en plena guerra civil por el bando franquista, el bando sublevado, con la intención de confiscar la documentación, material también de bibliotecas y otros efectos de todas aquellas organizaciones afines al régimen republicano, y todo ello con un fin como era controlar a la población y facilitar la información que contenían estos documentos a los diferentes órganos de represión del Estado. Con el paso del tiempo, estos organismos van cambiando de denominación y también de fines, y en el periodo de transición a la democracia pues se convierten también en un instrumento fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la reparación contemplado en diferentes normas, aunque quizás las más conocidas sean la ya derogada Ley de Memoria Histórica o Ley de Memoria Democrática. Hablar de los organismos que se fueron creando, teniendo a Antonio González Quintana aquí, que publicó ya en el año 94, creo recordar, en la revista Espacio, Tiempo y Forma, pues un artículo que es esclarecedor, pues hasta cierto punto es un atrevimiento, pero podríamos decir que en esta evolución podríamos distinguir tres fases. Una primera de confiscación, lo que se denominaba la recuperación de documentos; una segunda, que es plena función de archivo policial; y una tercera, que es cuando estos archivos pasan a depender del Ministerio de Cultura, si bien es verdad que al final del franquismo algunos investigadores privilegiados igual tenían acceso a estos fondos, y que se ponen a disposición de los usuarios, investigadores y sobre todo de los ciudadanos. Y el Centro Documental de la Memoria Histórica se crea en el 2007 y se amplía un poco el ámbito cronológico, porque ya no solo será guerra civil y posguerra,
sino hasta el periodo de la transición, y a Salamanca en teoría debían llegar otros fondos, bien fueran de carácter originario o de carácter secundario, que se encontrasen en archivos estatales relacionados con la guerra civil, la dictadura, el exilio, la oposición franquista y el periodo de la transición, así como los documentos relacionados con el internamiento de los españoles en los campos de exterminio de la Alemania nazi. Por tanto, al centro se le encomendaba esta función y también facilitar la información a sus usuarios y especialmente a las víctimas, bien facilitando la información que custodiamos en estos fondos, o también ofreciendo la información o donde pueden buscar en otros archivos para que puedan ejercer sus derechos de reparación, que puede ser de carácter económico o puede ser también de carácter moral. Fruto de esta evolución, pues hoy en día se custodian una serie de fondos, o grandes fondos vamos a decir, que considero que pueden ser de interés para el tema que estamos aquí tratando. Después iremos viendo un poco con más detalle las posibilidades de acceso que tienen estos fondos, pero podríamos decir que de los fondos que se heredaron en su día de los servicios documentales tendríamos la sección especial, la sección político-social, la auditoría de guerra que ha citado Antonio del Ejército de Ocupación, el tribunal que llegó en el año 71 a Salamanca, el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo, y fruto de esta labor de concentración y de recuperación de fondos podríamos citar, hablando de grandes fondos, no refiero porque Salamanca puede haber muchos otros fondos relacionados con la represión que pudieran ser de interés, la causa general, los tribunales de responsabilidades políticas, el Tribunal de Orden Público, del que hablará Juanjo esta tarde, y otros que citaremos después. Por tanto, es un elenco de fondos interesantes y ahora veremos el contenido y las posibilidades que tienen de investigación para Ávila y su provincia o ciudadanos abulenses que vivían en otros sitios, que también ocurrió. Comenzando por la sección especial, tenemos que decir que en el año 37 se creaba la Delegación Nacional de Asuntos Especiales, que dependía de la Secretaría Particular del Jefe del Estado y que como objetivo tenía la confiscación de los documentos, libros y otra serie de objetos relacionados con la masonería, así como otras instituciones de libre pensamiento y organismo. En el año 1944 esta delegación nacional se fusiona con otra delegación que veremos después en lo que fue la Delegación Nacional de Servicios Documentales, y hoy en día lo que se custodia en la sección especial son los expedientes de masonería, que tenemos expedientes personales de masones, expedientes de entidades masónicas, expedientes de actividades masónicas, de asuntos masónicos, de teosofía, de la Liga de Derechos del Hombre y también terrorarios. También hay fotografías y iconografía masónica. Junto con esta documentación hay unos ficheros que nos ayudan a recuperar la información, pero si hablamos de expedientes de masones, o conocemos el nombre del masón, o es bastante complicado saber si era de Ávila o no, porque no tenemos instrumentos que puedan recuperar por un punto fotográfico, que en ello estamos trabajando, y como veo aquí al director provincial del SEPE de Salamanca, como tenemos un proyecto con fondos europeos, que es una especie de taller, se llama Proyecto Stande, están describiendo los expedientes de represión de la masonería y el comunismo, pero los de masonería, y ahí ya podemos hacer más cifras. Pero bueno, lo que es la sección especial, pues yo he tratado de localizar a ver lo que había sobre Ávila, y sobre Ávila pues he encontrado que había 3 logias, por lo menos en cierta fecha. La logia Entereza, que creo que tenía su sede en el Palacio de los Serranos, la logia Igualdad y el Triángulo Giral del Banco de Ávila. ¿Y qué documentación hay sobre estas logias o triángulos que tienen una entidad menor? Pues suele haber desde el expediente de creación y aprobación por la obediencia correspondiente, hasta los cuadros lógicos, que son sumamente interesantes, que son los de ahí arriba, que son la relación de hermanos, es decir, la plantilla que conformaba la logia, con el nombre natural y el nombre simbólico, porque los masones suelen utilizar un nombre simbólico, y después también, por lo típico, documentos de tesorería y correspondencia. Esto en la sección especial, que como digo, en algunas sí que podemos recuperar por el fichero de logias, las logias de Ávila, pero cuando tengamos que buscar a una persona en concreto, pues si no conocemos el nombre no podemos filtrar por Ávila porque no lo tenemos indicado así. La sección político-social
social, también en el año 1937 se crea la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista, y ese mismo verano de 1937 comienzan a funcionar unos equipos de recuperación de documentos, y en el año 38 se crea la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. Pero a diferencia de la Delegación Nacional de Asuntos Especiales, estos se van a centrar en todas aquellas organizaciones afines a la República, léase Administración Republicana, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, personas jurídicas, físicas o privadas, y se establecieron una serie de delegaciones, pero el destino definitivo era Salamanca, porque en Salamanca estaban los órganos centrales, se quedaron en Salamanca porque el cuartel general de Franco estuvo en Salamanca aproximadamente durante un año, de octubre del 36 a octubre del 37. Ese es el motivo por el que, si no me corrige Antonio, que sobre esto tiene muchas publicaciones interesantes, por el que estos archivos están hoy en día en Salamanca. Esta agrupación está estructurada por series geográficas de lugar de incautación. La mayoría responden a zonas donde el 18 de julio quedaron en manos de la República, pero no es exactamente la demarcación provincial que pudiéramos tener hoy en día, porque en esos documentos, por ejemplo, en la agrupación documental de PS Madrid, encontramos muchas referencias a pueblos de Ávila, sobre todo los pueblos que el 18 de julio, como se ha dicho ayer aquí, al otro lado de la sierra, quedaron en manos de la República. Y entre lo que podemos encontrar aquí, pues hay muchos carnés. Por ejemplo, ahí ven un carné de CNT de Tiemblo, me parece que es del Sindicato de Oficios Varios, y abajo pues hay una correspondencia de Claudio Sánchez Albornoz, también en esta agrupación, que si no vive aquí fue diputado por Ávila, y al lado ven la ficha por la que se puede recuperar esta correspondencia de Claudio Sánchez Albornoz. Como ha dicho Antonio, instrumento fundamental tanto para la represión como para la reparación es lo que se denomina fichero general de la represión, vamos a decir también entre comillas, porque sí que se utilizó para eso, pero también es verdad que está fichado Franco, con los nombres que aparecen en los documentos, así como un breve resumen sobre la afiliación política y sindical. Se hacían unas fichas para facilitar después la información a los diferentes órganos de represión: tribunales de responsabilidades políticas, tribunal de represión de la masonería y el comunismo especialmente, incluso para la expedición que se dijo aquí ayer también del documento nacional de identidad a partir del año 44. Los que ven arriba, que son de madera, son los de la sección especial, es decir, masonería, libre pensamiento, rotarios, y los otros son de la sección político-social, para recuperar las recuperaciones por orden alfabético nomástico. Entonces, si no sabemos el nombre, tampoco podemos filtrar por Ávila. Y el otro fichero que ven a la derecha es un fichero que llevó no hace muchos años de penados, que llegó del Archivo General de la Administración, a su vez había estado en Justicia, y creemos, hemos estado investigando, que puede tener relación con la Comisión Central de Examen de Penas, que están los expedientes en Guadalajara. Este fichero es fundamental para ejercer la represión, pero también ha sido fundamental, y seguro que Antonio lo vivió, a partir de las peticiones que hubo durante todo el periodo de la transición con las diferentes normas, que hubo avalanchas de peticiones para que los ciudadanos pudieran ejercer esos derechos de reparación, y se sigue utilizando hoy en día. Está en proceso, está digitalizado, se puede consultar en sitio, incluso en bares, y ahora con los fondos europeos se está haciendo una digitalización en color para poderlo poner en bares y que sea consultable pues, en todo el mundo, porque es realmente una pieza interesante. Antonio también ha citado otro fondo, parte de un fondo, vamos a decir que son dos series, lo que fue la auditoría de guerra del ejército de ocupación, que cuando se ocupaba una localidad se establecía la auditoría y llevaba a cabo investigaciones sobre los militares, políticos, las actuaciones de las autoridades gubernativas, etc. Para ello contaba con el servicio de información, que era el que recababa la información, bien con entrevistas o a través también de la información que le podía facilitar los servicios de recuperación, los servicios de información. Y como ha dicho Antonio, lo que custodiamos en Salamanca es el fichero de criminalidad y el índice de criminalidad. El fichero de criminalidad se estructura por provincias y a su vez por localidades. En concreto, sobre Ávila hay 64 pueblos.
todos. Y lo que ven abajo, hay unas fichas de carácter más genérico, pues que hablan de los registros, de los robos, asesinatos, todo terminología de bandos sublevados. Es decir, cuando estamos hablando, habría que ver si eso era realmente así. Por ejemplo, la de la izquierda es de Montbeltrán y la de arriba es de Higueras de las Dueñas del partido de Cebreros, pero la mayoría son fichas personales como la que ven abajo, y ahí pues se explican los posibles delitos cometidos por el activista o el rojo, entre comillas. Es interesante. Y después el índice de criminalidad, son unos libros, se hicieron varias copias que se repartieron entre los diferentes órganos de represión de forma que esto se pudiera localizar más fácilmente. Otro fondo que ya se ha citado aquí es el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. La ley de 1 de marzo de 1940 tipificaba como delitos el haber pertenecido a la masonería o al comunismo hasta esta jurisdicción especial estuvo en vigor hasta el año 1963. Establecía una serie de penas y se creó un tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo que tuvo su sede en Madrid, y después funcionó una comisión liquidadora hasta el año 71 en que se envían los fondos a Salamanca. También se establecieron unos juzgados y una oficina auxiliar en Salamanca, porque Salamanca tenía relación muy estrecha con este tribunal y a veces los expedientes se incoaban en base a los informes que se facilitaban desde Salamanca. Lo más interesante para la represión son los expedientes, vamos a decir masones, entre comillas, comunistas, porque posiblemente a algunos se le incoa expediente, como vemos aquí que resulta que no eran masones, de los que hay como 18.000 y en total son unos 60.000, y comunistas también, en un término amplio. Con el trabajo que están haciendo los alumnos del proyecto TANDE, que están describiendo estos expedientes, y si vamos indicando los puntos de acceso a Ávila, pues podemos hacer un filtrado por Ávila, pero si no, lo que tenemos para acceder a estos fondos son dos ficheros, uno de comunistas y otro de masones. Cuando hablo de masones y comunistas, todo entre comillas y con lenguaje un poco de lo que utilizaban los organismos de represión. A la derecha de la portada típica. Y otro archivo que también se ha citado aquí, que es sumamente interesante, es el archivo de la causa general. Se le encargó en el año 1940 a la Fiscalía del Tribunal Supremo que hiciese un gran sumario sobre los posibles delitos cometidos durante la República y la Guerra Civil por los desafectos al régimen. Para ello se estudió, como he dicho, un gran sumario, y para ello necesitaban documentación. Entonces se recogieron documentación, y hoy en día la documentación está estructurada en 11 piezas. La más relevante, más importante, es la pieza principal o primera, con los posibles delitos, muertes, desaparecidos, saqueo, robos, pero hay otras muchas más. Y junto con estas piezas también está la documentación de los tribunales republicanos, que no se incorporó a ese sumario, pero que consta en el archivo de la causa general, y la documentación de la Comisión de Reparaciones. La pieza principal de Ávila está en Internet, no se la habrán consultado, o por lo menos en Internet está ahí, creo que se puede ver desde Internet, y está estructurada por los diferentes juzgados, y dentro de los juzgados por las diferentes localidades, y ahí están los informes del Estado 1 que se citó ayer, que eran los informes que facilitaban los alcaldes o jueces del movimiento con los posibles delitos que se habían cometido. Y hay dos ficheros que también están estructurados por provincias y que son interesantes porque aquí las víctimas suelen ser de derechas, como que ven a la izquierda, que dice que en agosto de 1936, pues la víctima Felipe Delgado Tan, que era de Arenas de San Pedro, pues estaba desaparecido, y los posibles causantes de desaparición aparecen los nombres, y por otro lado está el fichero de víctimas y el fichero de causados. Entonces aquí hay que pensar, cuando hablamos de víctimas, están hablando de víctimas normalmente de conservadores del partido de derechas. La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas, que hablamos ayer, que en el decreto de 13 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional, pues declaraba fuera de la ley a todos los partidos políticos, sindicatos, agrupaciones de carácter social, declaraba también la incautación de sus bienes, y en 1937 se crearon, que también se han citado, unas comisiones, central administradora de bienes y unas comisiones
provinciales de importación de bienes. A su vez, se aprueba una ley el 9 de febrero de 1939 que confirma ese decreto, pero lo amplía un poco más, porque ya no solo afectará a las entidades o asociaciones, sino también a personas físicas, y retrotraía los efectos al 1 de octubre de 1934 hasta la fecha de publicación de la ley. Imponía una serie de penas que normalmente eran restrictivas de la actividad profesional, inhabilitaciones o limitativas de la residencia, como destierros, y económicas, nunca de cárcel. Se crearon unos tribunales regionales, un tribunal nacional y unos juzgados instructores provinciales a los que ha hecho referencia Carmen, que instruían los procedimientos. Los tribunales regionales juzgaban y en algunos casos llegaban al tribunal nacional. Se reforma en el año 1942, se suprimen los juzgados instructores, los tribunales regionales, sigue funcionando el Tribunal Nacional y se suprime la jurisdicción en 1945, pero funciona una comisión liquidadora hasta 1966 para liquidar un poco los expedientes que estaban pendientes en las sanciones económicas. En Salamanca custodiamos la documentación del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que yo he filtrado por la base de datos por Ávila. Aparece como 139 registros de personas, no de expedientes, porque hay veces que en un mismo expediente hay varias personas. Del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas aparece uno, no sé si es un error, había que revisar las bases de datos o porque después pasaron a la comisión liquidadora, y la comisión liquidadora 165. El ejemplo que ven arriba, que explicamos ayer, es el expediente de Claudio Sánchez Albornoz, que es un expediente bastante amplio. Se inicia con la ley de responsabilidades políticas. Ya se había abierto un expediente anteriormente en 1937, que también se recoge en el rollo, y bueno, se piden investigaciones a la alcaldía de Ávila y Madrid. Al final la conclusión es la sentencia, que eran 15 años de inhabilitación, 15 años de destierro y no sé, 25 millones de pesetas. Al final hay un indulto sobre las sanciones económicas, pero Sánchez Albornoz estuvo en el exilio, pero sí que es verdad que se había suprimido la jurisdicción de responsabilidades políticas para las personas que estaban en el exilio. Siguió funcionando. Creo que después vino a España, no sé si 2 años, se volvió a Ávila y ya falleció. También hay sobre Nicolás. El Tribunal de Orden Público, como va a hablar Juan José, también está en Salamanca, pero bueno, es en teoría una jurisdicción ordinaria, pero yo creo que es más una jurisdicción especial, pero va a hablar Juan. Entonces no vamos a decir mucho. También he hecho un filtrado y aparecen algunos expedientes, pero él va a hablar de los sentenciados de la provincia de Ávila, va a explicar el procedimiento, los sumarios, los rollos, las piezas separadas y demás, porque tampoco quiero robar tiempo, y como ahí hay un ejemplo de la portada típica. Entre estos, por ejemplo, está el proceso 1001, que es bastante interesante. Pero bueno, sobre Ávila y el tribunal ya hablará Juan esta tarde para no alargarnos demasiado. Otros fondos. También custodiamos el juzgado especial de correos. Al personal de correos se le aplicó la normativa de las depuraciones del personal funcionario. Entonces, en Salamanca lo que pasa es que el acceso también es a través de nombre y apellidos. Conservamos también la depuración del personal ferroviario a través de un convenio con la DIF. Llegaron unos fondos y he mirado a lo que había sobre Ávila y aparece como 330 registros del personal depurado de diferentes localidades. La mayoría trabajaban en la compañía de los caminos de hierro del norte de España. De los fondos de batallones de trabajadores y campos de concentración, es una documentación que en realidad son extractos de revistas que estaban en el Tribunal de Cuentas y se enviaban al Tribunal de Cuentas porque también se les pagaba a los presos. Entonces se enviaron unos fondos en el año 2010 a Salamanca y tenemos una base de datos y he hecho una búsqueda también por Ávila y me aparece del batallón de trabajadores número 16 que estuvo en febrero, del batallón de trabajadores número 78 en Arévalo, el 154 en la Veredal de Pinares y del campo de concentración de prisioneros de guerra del Corralón de Arévalo. Y también quiero hacer mención, como se ha hablado allí, de los españoles internados en los campos de concentración nazis, pues los fondos de la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, que se creó en Toulouse en 1945 y tenía la función de gestionar las pensiones de las viudas de los deportados con el gobierno de Francia y Alemania, y ha sido un fondo que creo que es interesante para estudiar a todos los deportados, porque hay listas de deportados, pero creo que Amílcar de Mauthausen tiene ya
un listado muy actualizado. Nosotros tenemos una base de datos en la web que se puede buscar por Ávila. En el Archivo General de Administración creo que es interesante citar dentro de la Dirección General de Prisiones el registro índice de la población reclusa, que son las fichas de todos los presos en un momento dado, a principios de los años 40, les enviaban desde las cárceles, y si había un movimiento de presos de una cárcel a otra o libertad condicional, se iba anotando en esa ficha. Como se ha indicado a través de un proceso, después de una digitalización, pues no sé si es exactamente inteligencia artificial, pero de reconocimiento de caracteres y demás, se pueden hacer búsquedas. También es interesante las fichas de propuesta de libertad condicional y de los expedientes de la propuesta de libertad condicional de los penados, y del Ministerio de Interior, de Gobernación, de la Dirección General de Seguridad, los expedientes policiales, que también hay en el Archivo Histórico Nacional expedientes policiales, y la depuración de funcionarios del Gobierno de la República y los expedientes de actividades políticas de la Guardia Civil. Y sobre depuraciones, al lado de los maestros, están estructurados por provincias, y después también habría que hablar de los catedráticos y profesores de instituto y la depuración que se llevó a cabo en otros ministerios. Aquí están los expedientes personales que están del Archivo Histórico Nacional de la Brigada Político-Social, que también son interesantes, y de la Real Chancillería de Valladolid. Bueno, realmente cuando se suprimen los tribunales regionales de responsabilidades políticas, tenían sede donde estaba la audiencia provincial. Yo creo que la demarcación de Ávila entonces pertenecía a Madrid, hasta la nueva organización judicial, pero sí que he hecho búsquedas y aparecen bien naturales de Ávila con residencia en Ávila. Entonces yo creo que también hay que consultar el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Valladolid, y hay expedientes de responsabilidades políticas, de responsabilidad civil y el libro registro. Y aquí hay algunos de los instrumentos para que puedan hacer esta información. El principal es el portal de Pares, el de víctimas de guerras y represaliados del franquismo, que entiendo que será superado por ese censo que está haciendo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, los militares y desaparecidos del Ejército de la República, que eso ya yo creo que se empezó a trabajar con ellos ya cuando estaba Antonio director, los militares con graduación y los españoles deportados en los campos nazis, que posiblemente esté actualizada, el listado que llegaron ayer en la persona Carlos, o sea, el presidente de Amica. O si no me quiero extender más, si hay alguna pregunta, pues ya luego podemos contestar.